Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión voy a hablar sobre la crisis económica que sufrió Estados Unidos en el 2008 y en el cual pues llegó a impactar a varios países en la parte económica. Porque sabemos que Estados Unidos es un país troncal, ¿no?, para la economía. Entonces, como sabemos, es siempre importante conocer el pasado, la historia, para tomar decisiones correctas, óptimas. Y vamos a hablar justamente sobre este punto, en el cual pues desde la gestión 2008 hubieron ya bastante cambios. Ahora, antes de continuar con el video, me ayudarías bastante a mí compartiendo este contenido con un amigo que le guste la economía o finanzas o directamente en tus estados. No olvides suscribirte, me ayudarías bastante dejando un comentario, dejando un like y sobre todo, ¿no?, que te puedas unir a la comunidad. Estoy volviendo de tiempo a subir un video, pero es algo que voy a empezar a retomar. Entonces, espero ese apoyo por parte tuya. Volviendo al tema principal, lo que es la crisis económica en 2008. Me imagino que en varios videos lo escuchaste, que esta crisis se dio justamente por la burbuja de las hipotecas, por la crisis de la .com, por el atentado del terrorismo que sufrió Estados Unidos por las Torres Gemelas, o directamente por la quiebra que sufrió el Banco Lehman, ¿no? Son varios puntos que se dan ahí, varios factores por la cual se ha dado esta crisis, pero no. Para tener en contexto por qué se ha dado esta crisis, tenemos que retroceder bastante tiempo atrás, dirigirnos a los años 80 y 90, porque son decisiones políticas las cuales desde esas gestiones encaminan directamente a Estados Unidos a tener esta crisis económica. Para ello, vamos a citar al presidente George Bush, que estaba en los años 80 como presidente de Estados Unidos, y en el cual, en uno de sus discursos, cita que las personas de bajos recursos económicos puedan tener su propia casa. El presidente en ese entonces, Bush, lo llama el sueño americano, en la cual era promover, ¿no?, lo que son créditos a personas, como lo indico, de bajos recursos económicos. Que cada persona en Estados Unidos pueda tener su propia vivienda, el gran sueño americano. Ese llega a ser uno de los factores para encaminar a esta crisis en 2008. Y bueno, este punto se da, ¿no? Y como sabemos, entonces todos los planes que se tienen en el gobierno tienen que seguir. Posterior a ello entra la presidencia Clinton en los años 90, en la cual sigue esta reforma. ¿Qué pasa? Clinton en la presidencia, ¿qué indica? Como sabemos, los bancos, para otorgar lo que es un crédito, y así es en la actualidad, cuando tú vas a adquirir lo que es una inmobiliaria, una casa, un departamento, al momento de venderte te indican el 20% tienes que tener tu dinero propio. Eso no tienes que invertir tú, dinero propio. Y el 80% puedes acceder a un préstamo bancario, un banco, en el cual te ayude a pagar, pues en un periodo de tiempo, unas cuotas, ¿no? En el cual vas a pagar interés, vas a pagar lo que es el capital, pero supongamos, ¿no?, en 10, 15 años tú vas pagando esas cuotas, en la cual ya al finalizar pues tienes los papeles de la vivienda. ¿Qué hizo Clinton? Fue reducir este capital de inversión. Del 20% lo redujo al 5%. Entonces, más personas tenían el acceso para tener estos créditos hipotecarios, en la cual pues personas que no estaban calificadas podían acceder. Las personas que no tenían ahorros podían acceder a estos créditos. Entonces, ahí se dan, ¿no?, justamente estas dos decisiones políticas del sueño americano por parte de Bush, reducir del 20 al 5% lo que es para el préstamo, para tener un crédito bancario, son los principales pilares que encaminan hacia la crisis.
Para ese entonces, en los años 80 y 90, los encargados de prestar estos créditos eran los bancos Fannie Mae y Freddie Mac, dos entidades que tenían el apoyo del gobierno. Ellos directamente se encargaban de verificar si el cliente tenía esa capacidad de pago o no. Entonces, estos bancos eran los dos principales, como les digo, apoyados por el gobierno para otorgar estos créditos. ¿Qué llega a pasar? Cuando tú llevas a invertir en este rubro de la casa inmobiliaria, los precios no bajan, siempre están en aumento, ¿de acuerdo? Entonces, a un inicio, los precios de estas viviendas que eran ofrecidas, los precios eran bajos, no eran elevados. Pero ¿cuál era el problema? No todas las personas podían acceder a comprar una casa. Las familias debían tener ese 20% para poder adquirir la casa. Entonces, si tú no contabas con ese 20% del total de lo que llega a costar esa vivienda, era imposible. Entonces, con las decisiones políticas que ya mencioné hace un momento, acceden personas a tener estos créditos porque se reduce al 5%, poder sacar créditos para tener su propia vivienda. Pero, ¿cuál era el problema? Muchas de estas personas no tenían lo que era la capacidad de pago. ¿A qué me voy con esto? Con la capacidad de pago, que no podían cumplir con las mensualidades que los bancos iban a establecer mes a mes. ¿Por qué? Un grupo de personas no ganaba el sueldo que necesitaba para ser responsable a los deberes con la entidad financiera. Y en otros casos, peor, las personas no llegaban a trabajar, no tenían ingresos. ¿Qué hicieron los bancos para que estas personas puedan tener ese acceso? Reducen en un 50% lo que es el tema de interés. ¿Qué pensaban los bancos en ese entonces? Si este grupo de personas que no trabajan, que su sueldo no les alcanza para hacer frente a este préstamo y poder pagar de manera puntual, vamos a dar un plazo de 5 años, reduciendo la tasa de interés. ¿Qué pensaban ellos? Que en esos 5 años estas personas podían conseguir un mejor trabajo para ganar más dinero, y las personas que no trabajaban conseguir trabajo, y posterior a ello vayan cumpliendo lo que son las mensualidades que estos bancos ya les iban a empezar a cobrar dentro de esos 5 años. Entonces, es ahí donde se crea esta problemática. Entonces, en este punto los bancos llegan a tomar malas decisiones. ¿Por qué? ¿Qué pensaban acá las entidades? ¿Qué pensaban aquí los bancos? Que los precios de estas viviendas nunca iban a bajar de precio. Para ellos jamás iban a bajar lo que era su precio. Entonces, ahí se empieza a crear esta burbuja. ¿Por qué? Cuando una persona que ya ha cumplido el año tenía que empezar a pagar sus cuotas, o personas que pasado un año después de adquirir lo que era su vivienda indicaban no voy a poder pagar, pues los bancos se quedaban con estas casas. ¿Qué hacían? Era revender nuevamente estas casas, pero con un valor elevado, porque como indico, los precios no bajaban. Entonces, supuestamente, entre comillas, podemos decir que tenían una ganancia. Estos bancos vendían estas casas, pero ¿a qué personas? Lo más irónico es que volvían a vender a personas que no tenían capacidad de pago. Entonces, acá los bancos pues entran, como indico, en malos pasos, malas decisiones, y entran en una avaricia. Acá lo importante para los bancos era otorgar créditos. No importaba si los clientes tenían capacidad de pago, si ganaban lo suficiente para hacer frente a sus responsabilidades con el mismo banco, o si trabajaban. Lo
lo importante para ellos era otorgar, otorgar y otorgar créditos. ¿Por qué? Si la persona no podía pagar, el banco agarraba la casa y lo vendía a un mejor precio. Entonces, ese es un problema. Los bancos, ¿a qué se exponen? ¿Cuál es el mayor riesgo que puede tener una entidad financiera? Un banco. Es directamente no poder recuperar estos créditos que está dando a sus clientes. Porque de eso vive un banco, ¿no? El banco presta dinero y de dónde saca su ganancia son de esos intereses que se van acumulando. Entonces, si un banco no recupera lo que son estos intereses, ya sabemos que entran en quiebra. Para no tener problema en este sentido del riesgo de créditos, los bancos, o riesgo de las hipotecas, lo que hacen estos bancos es vender directamente estas hipotecas a otros bancos. Pero estos bancos son llamados bancos de inversiones. Entonces, ¿qué pasa acá? Les pongo un ejemplo. Una persona accede a un préstamo de hipoteca. El banco A le entrega lo que es el dinero. Y acá, como le prestan, ¿qué hace el banco A? Este préstamo, esta hipoteca, lo vende al banco B. El banco B llega a ser el banco de inversiones. A esto le llaman un instrumento, Mortgage Backed Security, en el cual estaban todas las hipotecas y la trasladaban al banco B. Pero como sabemos, los bancos que pertenecen al sector A, que otorgaban los créditos, no hacían una buena evaluación de sus clientes. Acá el banco B tiene un negocio. Es convertir todas estas hipotecas en títulos o valores negociables que eran vendidas a personas inversionistas o aseguradoras. Pero ya sabemos, ¿no?, cuál era el problema ahí. Entonces, el banco B, al adquirir estas hipotecas, tenía su propio negocio. No compraba porque sí. Las convertía en valores negociables, en la cual las transformaban en acciones, donde las podían comprar inversionistas o aseguradoras. El problema será en que el banco A no estudiaba a los clientes, no tenían esa capacidad, ni aunque sí pasen esos 5 años donde el interés les bajaban, no iban a tener esa capacidad de pago. Entonces acá se denomina a estas hipotecas de alto riesgo, porque no había una buena evaluación, hipotecas subprime. En este caso, los bancos que vendían estas hipotecas le denominaron con un nombre que era llamado paquetes de hipotecas. Al deshacerse de este riesgo con las hipotecas, ¿qué pasaba? Acá en este paquete pues unían directamente varios créditos de varias personas de hipotecas, en la cual pues hay una calificación que entra la AAA, AA, A, BB, W, B, triple C, doble C y C. ¿Qué pasa acá? Los de AAA son personas que tienen la solvencia económica para hacer frente a sus responsabilidades con los bancos. Y la triple C son personas que no tienen la capacidad de pago. Entonces ya tenían una calificación estas personas. Al tener estas calificaciones, se divide, ¿no?, directamente con lo que yo he mencionado. Triple A, triple B, triple C. Se divide. Habría 3 tipos de personas que pueden pagar solvencia económica, la C, que pueden tener algunos retrasos, y la C, que no van a tener esa oportunidad de pago. No tienen la capacidad de pago. Al crear estos paquetes de hipotecas, lo que hacían era meter estas 3 calificaciones en un solo paquete. Pero acá hay un engaño, hay una mentira. En estos paquetes, según los bancos A, que vendían al banco B,
eran todos los clientes calificados como triple A. Entonces acá se da una problemática, un engaño. Acá entra en juego la corrupción, como en todo lado. Justamente los bancos no eran los encargados de poner estas calificaciones. Sí tenían que hacer la evaluación a sus clientes, saber a quién están prestando. Habían 3 agencias que se encargaban de poner estas calificaciones. ¿Y cuáles son? Moody's, Fitch Ratings, Standard Poor's. Estas 3 agencias eran las encargadas de poner las calificaciones. Acá pues ya, como indico que existía corrupción entre lo que es el Banco A y estas agencias, de por medio es obvio que existían, ¿no?, favores personales. Y el más perjudicado en este caso por este engaño que se llega a dar por parte de la agencia y estos bancos que eran los encargados de otorgar estos créditos, perjudican a los bancos, al banco de inversiones. Porque según el banco de inversión, todas esas hipotecas que estaba comprando eran calificaciones A, triple A. Entonces, al pasar el tiempo, algunas instituciones se llegan a dar cuenta de esta corrupción que se está dando. Lo que hacen es tratar de cubrirse con el Credit Default Swaps, en la cual era como una aseguradora que se hacía responsable cuando esta casa ya era impagable. Pero, ¿cuál era el problema? Que estas aseguradoras no tenían tanto dinero para pagar todos los precios de estas casas, que al final era un precio muy elevado por la cantidad de personas que estaban teniendo estos créditos. Y sabemos que en algún momento esto tenía que estallar. Entonces, como se dan de cuenta, aquí ya se tiene el contexto de la burbuja. 1. ¿Qué pensaban los bancos? Que los precios de las casas nunca iban a bajar, que su precio siempre iba a estar aumentando. 2. El alto riesgo de las hipotecas. Como los bancos entran en esta avaricia, su intención para ellos es solamente otorgar créditos. Y como tú debes saber, al momento en que tú realizas un préstamo, quieres un préstamo por parte del banco, hacen una evaluación de cuánto ganas. Ahí descuentan para lo que son tus alimentos, gastos. Ahí tiene que ver tu capacidad de pago, cuánto te pueden descontar para que tú vayas pagando mes a mes. Al no hacer esta evaluación de manera correcta, estos riesgos eran demasiado elevados, porque incluso, como indiqué, había préstamos a personas que no tenían el trabajo. Y el punto 3 es que los bancos A, que otorgaban estos créditos, junto con las agencias, engañaron al banco de inversión. Entonces, esta es la burbuja que se llega a crear. Y en un momento llega a reventar, llega a explotar. Entonces, ¿qué pasa en esas gestiones? El trabajo de las constructoras empieza a aumentar, dando más trabajo a muchas personas. Incluso llega a superar lo que es el turismo. Había más ganancias, más ingresos por construir lo que son las casas. ¿Qué sucede? Llega un punto donde el ingresos por turismo es este nivel y los ingresos por tener el trabajo en construcción aumentan. Entonces, como está en auge lo que es el área de la construcción, empieza a generar más trabajo a muchas personas. Y muchos se dedican directamente a este rubro. Empiezan a construir casas en todos los lugares, teniendo esa idea, ese pensamiento de que los precios nunca iban a bajar. Hasta que llega un punto en el que las personas ya no deciden comprar, adquirir estas casas, sino tener la renta, poder rentarlas. Y es ahí donde el precio de las casas empieza a caer. Esta que conlleva a que reviente la burbuja de las hipotecas.
El 15 de septiembre de 2008, el banco Lehman, el banco de inversiones Lehman, uno de los principales en Estados Unidos, entra en quiebra. ¿Qué genera esto? Que la bolsa de valores en Estados Unidos tenga una caída. Como sabemos, muchas personas que tienen mucho dinero empiezan a retirar lo que es su dinero de esta bolsa. Las acciones caen en la mayoría de sus precios y esto genera incertidumbre en las personas, miedo, caos. ¿Qué provoca esto? Que muchas personas pierden su trabajo, empresas lleguen a cerrar porque ya no tenían ese dinero para seguir operando, y es ahí donde se forma esta crisis, el cual esta crisis que tuvo Estados Unidos en 2008 afecta de manera global a todo el mundo porque cortan lo que son relaciones económicas, donde tienen que empezar a recuperarse para que su dinero vuelva a tomar ese poder. Y es por esta razón que, como indicó, fueron de esas decisiones políticas las que encaminaron a esta crisis en 2008. Si el video te gustó, déjale un like o deja un comentario y me puedes indicarnos sobre qué quisieras que hable para el próximo video. Nos vemos en un próximo contenido.